las empresas que son verdaderamente extraordinarias son sumamente difíciles de encontrar, por lo cual vender una que hayas logrado agregar a tu portafolio no tiene sentido. Esta es una gran frase de Warren Buffett. Y otra de sus frases icónicas es que su plazo favorito de tiempo para mantener una acción o una empresa en su portafolio es para siempre. Estas frases nos ayudan a entender el poder de invertir a largo plazo. Y por qué es que alguien o uno de los inversores más grandes de la historia diría estas cosas. Pero hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que toca hablar acerca de cuándo vender una acción. Y voy a hablar acerca de 3 puntos o los 3 puntos principales que yo considero claves para decidir si yo voy a vender o no voy a vender una acción que esté en mi portafolio. Hay diferentes estrategias y esto hay que entenderlo. Por ejemplo, la de Mohnish Pabrai. Mohnish Pabrai es un inversionista que ha decidido únicamente vender las acciones que él considere que sean compounders a futuro si están 10 veces por sobre el precio inicial que él creía que deberían de valer. Si está 10 veces sobrevalorada, va a considerar venderla. ¿Por qué es que Mohnish Pabrai, al contrario de lo que yo voy a mencionar, dice que únicamente si está tan sobrevalorada? Si es una empresa que él cree que va a crecer por los próximos años. Bueno, él lo dice porque invirtió en 2002 en una pequeña empresa en ese entonces que se llamaba Amazon. Y en Amazon en un par de meses tuvo 40% de rendimiento, por lo cual decidió venderla. Estaba 40% por encima del precio que él creía que debería de valer. La compró en $10. Esa inversión se hubiera multiplicado por 300 veces de solo haber mantenido esa posición. Una inversión que le hubiera dado a su portafolio en total después de la inversión, le hubiera dado 1.4 mil millones de dólares en valor solamente con esa inversión. Esa única inversión sería más grande hoy que todo su portafolio actualmente. Entonces él se arrepiente de haber hecho ese trade, de haber hecho esa compra de valor y haberla vendido cuando consideraba que estaba sobrevalorada. Por eso es que ahora él arma un museo de empresas que crea que tienen potencial de crecimiento para los próximos 10 años, que cada año van a reinvertir. Entonces esa es una estrategia. Pero lo que yo voy a plantear son otras razones. Son razones que, bueno, no van dentro de la estrategia de Mohnish Pabrai. Únicamente lo menciono para entender que hay diferentes estrategias de inversión y hay diferentes formas en las que aplican. Por ejemplo, estas 3 razones no aplican para empresas cíclicas. Las empresas cíclicas van a depender mucho de en qué ciclo económico estamos, en qué parte del ciclo económico. Estamos mejorando, estamos cayendo, dónde está, cómo está cotizando la empresa. Pero aquí vamos a ver entonces mis razones detrás de mi estrategia principal. Y la primera razón son los cambios fundamentales. Los cambios fundamentales voy a mencionar 4 principales. El primero de ellos es los competidores. La innovación que tengan los competidores. Si los competidores están amenazando con mayor innovación y se están comiendo el mercado de la empresa que yo tengo, es uno de los primeros cambios fundamentales que yo tengo que ver y que saber analizar para decidir si vender o no la acción que yo tengo. Porque si los competidores están comiéndole al mercado, entonces mi empresa ya no va a poder tener ese efecto compuesto a futuro. Más bien cada vez se va a reducir más el mercado potencial que pueda tener porque los competidores están venciéndola en cuestión a la velocidad de innovación. La número 2 son las deudas altas. Y las deudas altas las podemos ver muchas veces reflejadas por compras de otras empresas, por querer comprar otra empresa. Pero las deudas altas también suceden por una mala gestión, cuando el equipo directivo solamente quiere crecer por crecer, porque algunas veces los bonos de los directivos están directamente relacionados con el crecimiento que tenga la empresa, no con su rentabilidad. Si tienes más dinero para ponerlo a trabajar, aunque no sea rentable, igualmente vas a recibir un bono, pues probablemente vas a tomar esa decisión de hacer eso. El pedir más dinero para ponerlo a trabajar, no necesariamente de manera rentable. Queremos que las empresas con una deuda controlada inviertan lo que están generando, no que pidan dinero para poder generar más a retornos parecidos a lo que están pidiendo la deuda. Por ejemplo, si la deuda que están pidiendo es del 8%, y lo que genera la empresa con esa deuda es del 10%, pues entonces tienes un margen mínimo. Por lo cual yo esta empresa para empezar la empezaría a descontar. El tercer punto fundamental que quiero mencionar, y la verdad es que es algo que parecería que nadie haría, pero lo he visto suceder varias veces y ustedes lo van a ver si se empiezan a fijar en esto, es que una empresa o que un equipo directivo decida pagar dividendos con deuda. Emitir deuda para pagar dividendos. Eso es una de las cosas más ridículas que puedo ver en el mercado. Si el equipo directivo decide hacer eso, lo que yo te diría es huye.
Lo que yo haría al menos sería huir corriendo de esa empresa. Y pasa, y sucede, y las empresas a veces es para no dañar el récord, vamos a pedir deuda y repartir los dividendos. Lo que quiere decir que está poniendo primero al inversionista antes que al negocio. Y también tiene que haber un balance, el negocio tiene que poder seguir prosperando. Y pedir deuda para pagar dividendos no va a ayudar a nadie en nada, ni siquiera a los inversionistas. Va a estar más apalancada la empresa sin un retorno, o sea, sin ver un retorno gracias a esa deuda que acaban de emitir. Y el punto número 4 es el equipo directivo. Los equipos directivos prometen todo el tiempo. Podemos escuchar las conferencias. Un ejemplo de un equipo directivo que siempre prometía era, bueno, voy a dar dos. BlackBerry y GoPro. Y vean dónde están las acciones de esas dos empresas. BlackBerry todos los años iba a ser la líder en ciberseguridad, todos los años iba a migrar a una nueva tecnología, todos los años iba a poder competir ahora sí contra el iPhone. Al menos empezaron siendo líderes y ahora pues ya no pueden ni competir. Por otra parte GoPro cada vez emitía más deuda, cada vez estaba pagándole más a sus empleados, a sus directivos, al CEO que fue uno de los fundadores o que fue el fundador más bien. Y esto, nada más veíamos promesa tras promesa, vamos a sacar los drones. Y cuando salieron eran un fracaso y se tardaron más de 2 años en sacarlos desde que los anunciaron. Entonces, ver a los equipos directivos a veces conviene revisar lo que decían hace 7 años, hace 5 años. Nada más abres el reporte anual de hace 5 años, ves los pronósticos que tenía la empresa, ves las presentaciones que tenían la empresa hace 5 años y te das cuenta si lo cumplieron o no, si fueron promesas cumplidas o fueron promesas que nunca llegaron a nada. También la alineación. Dentro de esto mismo, de este punto número 4, de los cambios fundamentales, va la alineación que tenga el equipo directivo con lo que tú crees. Si tú crees que el equipo directivo tiene que hacer ciertas cosas y el equipo directivo deja de hacer esas cosas, pues tu tesis de inversión cambia. Entonces, cualquier cosa que tenga un impacto sobre la posibilidad de que tu tesis de inversión se vaya a desarrollar, son cambios fundamentales. Si en tu tesis de inversión había ciertos activos que te iban a llevar a crecer a cierto porcentaje, y ahora cambias esos activos, pues hay que volver a recalcular esas posibilidades futuras. Un ejemplo de una empresa que está sucediendo esto es Facebook. Facebook, esto entra dentro de lo que yo creo para la empresa. Yo la verdad es que creo en que el metaverso va a ser algo real. Hay gente que cree que es un basurero donde están quemando dinero. Entonces, si tú no crees en ese mundo, si tú no crees en esas inversiones del equipo directivo, no hay alineación entre tu inversionista y el equipo directivo, por lo cual hay que decidir tomar acción si conviene venderla o si simplemente la empresa tiene los demás fundamentales lo suficientemente sólidos como para que te decidas quedar. El punto número 2 son otras oportunidades, y otras oportunidades las podemos ver de todas maneras. O sea, otras oportunidades no necesariamente tienen que ser oportunidades que puedan multiplicarse por más veces que la que tienes actualmente en el portafolio, aunque idealmente eso es lo que queremos. Otras oportunidades puede ser que ambas empresas creas que se van a duplicar en los próximos 5 años o que se van a duplicar en los próximos 3 años. Pero una de ellas tiene un menor riesgo, una de ellas tiene menos deuda. Entonces son las mismas posibilidades de crecimiento para ambas, pero menor riesgo para una de ellas, por lo cual puedes decidir cambiarte de posición. La otra es la diversificación, la posibilidad de diversificación con la misma posibilidad de crecimiento para ambas empresas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes todo en una industria y te das cuenta que hay otra empresa que puede darte el mismo rendimiento, que creerías que te da el mismo rendimiento y tiene el mismo riesgo potencial, de acuerdo a tu análisis, a lo mejor si esta otra empresa está en otra industria o en otra geografía, puedes decidir cambiarte porque esto va a agregar solidez a tu portafolio. Entonces son oportunidades no necesariamente que vaya a triplicarse en lugar de duplicarse. También hay que considerar al portafolio como tal, al portafolio como algo completo. Y los últimos 2 puntos de esto, otras oportunidades también que muchas veces lo olvidamos, es el efectivo. En ocasiones tus empresas que compraste cuando estaban cotizando a un PER de 20 estarán cotizando a un PER de 35 o un PER de 40. Y en esas ocasiones podrás decidir si te conviene seguir invertido en una empresa al 100% en esa empresa que tiene un PER de 40 o si a lo mejor podrías recortar un poco esa posición para tener efectivo para comprar oportunidades que estén más baratas en el mercado. No necesariamente en ese momento, pero ir juntando efectivo poco a poco, un porcentaje pequeño, para poder distribuirlo una vez que empieces a encontrar oportunidades. Pero no se trata de reestructurar únicamente o de agarrar efectivo únicamente cuando el mercado está colapsando, porque si el mercado completo está colapsando, muy probablemente la enorme mayoría de tus empresas también lo estén. Entonces, en un mercado alcista, cuando empiezas a ver sobrevaluaciones, es cuando puedes empezar a pensar en recortar.
Algo que Mohnish Pabrai probablemente no estaría de acuerdo, porque pues platicamos lo de su experiencia con Amazon. Nunca le hubiera convenido a Mohnish Pabrai recortar Amazon, evidentemente. Y la última es reestructurar por descuento. Si en un colapso por X o Y, por el reporte trimestral, porque el equipo directivo está haciendo una adquisición que el mercado no ve que favorable para la empresa, pero tú sí la ves favorable, esas reestructuraciones las puedes hacer de empresas que consideras más caras a empresas que consideras que en estos momentos están más baratas porque dicha industria se ve afectada, porque el mercado no está favoreciendo a estas empresas. Esas reestructuraciones dentro del portafolio que pueden ser mínimas, pero tener un buen impacto a futuro. Y la última parte que tengo que mencionar y que es algo que creo que es una de las cosas más difíciles para desarrollar para cualquier inversionista, es el error en el análisis. Cuando tú estás analizando una empresa al momento de comprarla, habrá factores que no hayas visto. Podrás haber empezado a comprar una empresa y en lo que la sigues comprando te das cuenta que hay cosas que cambiaron. Te das cuenta que el crecimiento que esperabas que fuera a tener no lo va a tener. Te das cuenta que hay competidores que a lo mejor no habías considerado. Te das cuenta que el PER que pagaste es excesivo, que estás pagando un sobreprecio. Y todo esto es un error inicial en tu análisis. Lo más difícil es aceptar este error. También cuando invertimos en una industria que no conocemos y creíamos que entendíamos esa industria, pero nos damos cuenta que demandan a la empresa y las acciones caen completamente. No sabemos en qué impacto pueda tener esa demanda. No sabemos qué impacto pueda tener, por ejemplo, el término de una patente. ¿Qué pasaría al momento de perder esa patente? Ese tipo de cosas, que son cosas que no conocíamos al momento de hacer nuestro análisis inicial, son cosas que podemos aceptar el error. Y habrá que, en momentos, en ocasiones, lo mejor que podrías hacer es terminar con esa empresa en el momento que te das cuenta que hiciste un error en el análisis. Si compraste las acciones y te das cuenta en ese mismo día que tú hiciste un error y pagaste de más, no importa que aceptes el error en ese momento. Lo ideal sería que aceptes el error en ese momento, que te des cuenta, oye, ¿sabes qué? No me di cuenta que había un competidor que era mejor, que debía haber comprado el competidor en lugar de esta empresa. En ese momento haz el cambio, no tienes que esperarte, no tienes que esperar a ver si las acciones suben, no tienes que esperar a sentir que tuviste un rendimiento. En ocasiones, por equivocarte, por invertir en una industria que creías, por invertir en una empresa que creías que iba a comprar a otra empresa, te vas a dar cuenta que a lo mejor así no eran las cosas. Te vas a dar cuenta que esa compra implica que van a diluir a los accionistas, que en lugar de emitir más deuda están emitiendo más acciones. Te das cuenta que a lo mejor los bonos que se dieron ese año, o por ejemplo para GoPro, te das cuenta que los drones que tú estabas invirtiendo porque iban a sacar drones, te das cuenta que esos drones no funcionan, te das cuenta que hay muy malas reseñas, que hay mejores competidores, que lo que esperaron en sacar 2 años fue un fracaso completo. Ahí, ese tipo de cosas, si te das cuenta de eso, es un error en tu análisis y puedes hacer el cambio lo más rápido posible. Y mientras más rápido hagas ese cambio, mientras más rápido vuelvas a voltear a ver, a hacer otro análisis, a buscar otra oportunidad, considero yo, o es mi opinión, que más rápido vas a poder aprender de lo que hiciste y más rápido va a poder tu portafolio recuperarse de eso. Y en ocasiones vas a comprar una empresa en $100 y te vas a dar cuenta cuando siga los $100 al día siguiente que probablemente lo que habías hecho no era lo que debiste haber hecho, que compraste de manera adelantada, que no habías analizado por completo. Y no hay ningún problema con aceptar eso y venderla. No hay ningún problema si al día siguiente te das cuenta que otra empresa cayó 40% y decidir mover esas acciones, aunque las hayas comprado un día con anterioridad. Las acciones no saben que tú eres el dueño, no tienen sentimientos, no saben a qué precio las compraste. Nosotros lo que podemos hacer es ver cuánto creemos que debe de valer la empresa a futuro, cuánto creemos que va a generar esa empresa a futuro, y sobre ahí podemos actuar. Si creemos que aumentaron los riesgos o si había riesgos que no habíamos considerado, tiene que cambiar la evaluación que nosotros le demos a esa empresa. Pero bueno, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Ya ven que habíamos estado hablando de noticias, de inflación, de las tensiones de Rusia y Ucrania. Ahora tocaba algo un poco más técnico, un poco más teórico, y eso fue lo que hicimos en este video. Inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción, el Instagram y el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.